Hermanos, voy a pedirles que tomen su Sagrada Escritura y la abran en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, en su versículo número 27, con la ayuda del Señor. Efesios 5, 27, leemos la bendita y santa palabra de Dios, unidos con la ayuda de Cristo Jesús, que dice así: para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pueden ocupar su lugar, hermano, allí en su casa, con la ayuda bendita del Señor. Hay personas que llegan a resaltar en la vida gracias a sus cualidades, ya sean físicas o morales. Son personas que destacan. En esta ocasión la palabra de Dios nos va a enseñar las cualidades, o algunas de las cualidades, porque son varias, que debe de tener la Iglesia de Cristo. ¿Qué es una cualidad? Bueno, la cualidad es una característica, ya sea natural o que sea adquirido, que distingue a las personas de otras, ¿verdad? Es decir, la cualidad es una característica, es algo que nos hace diferentes, pero esas cualidades, hermanos, deben ser buenas para que nosotros podamos sobresalir. Y precisamente el apóstol San Pablo hablaba a la iglesia en Éfeso acerca de sus deberes como cristianos, y en el versículo que leímos lectura habla acerca de la iglesia, que la iglesia un día va a ser presentada ante Dios Padre, alabado sea el Señor, va a estar ante la presencia de su Salvador. Pero esta iglesia, hermanos, aún desde aquí en la tierra, tiene que tener unas cualidades, vamos a decirle, que la hermoseen, que le hacen diferente. Por eso el Señor nos dice que somos la novia del Cordero, ¿sí? Y una novia, pues lo que luce en el día de su boda, de su presentación, es su vestido. Un vestido lujoso, un vestido que sea sencillo, pero que le va a hacer verse bien. No va a estar arrugado, no va a estar roto, no va a estar remendado, no va a estar manchado, ¿verdad? Va a estar impecable todo su vestuario. Esto toma el apóstol San Pablo para ilustrar que la iglesia debe de ser así, debe tener cualidades que la hermoseen, características que la hagan exclusiva, especial, ¿sí? Aún desde aquí de la tierra. Ustedes y yo sabemos que gracias a Dios pertenecemos a la iglesia, al conjunto de fieles creyentes en Cristo Jesús. Aquellos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautizamos y en el bautismo dijimos: muero para el mundo y vivo para Cristo, ¿verdad? Ya mi vida es diferente, aunque vivamos en este mundo, pero tenemos tan presente que no somos del mundo. El mundo a veces sí nos llega a atraer, ¿verdad? Pues que es tentador, es atractivo, pero como cristianos decimos: no, yo no ensucio mi alma, yo no voy a cambiar mi salvación, la bendición de Dios, por algo efímero. Yo voy a mantenerme firme. Yo debo de estar firme en lo que he creído. Y porque, hermanos, dice la Escritura que ahora ya está más cerca nuestra salud que cuando creímos, es decir, ya sea que Cristo venga por nosotros y ya no tarda su venida, o ya sea que nos llame a cuenta. Pero que como iglesia nos vamos a presentar delante de Él, vamos a estar delante de Él. En un hermoso versículo pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba, imponente como ejércitos en orden? ¿Verdad? Y pues se refiere a la iglesia de Cristo. El apóstol San Pablo dice: para presentarla gloriosa, grandiosa, hermosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia
Hermanos, que gracias a Dios que la componemos los salvados, desde el día que Cristo salvó nuestra alma, obtuvimos la santificación inmediata. Pero así Dios cambió nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Nos levantamos de haber tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es decir, haber obtenido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, pero también hubo un cambio en nuestro corazón, de tal manera que el que odiaba sintió un amor hacia sus enemigos. Aquel que era infeliz en la vida, todo le cambió. Se volvió el día más feliz de su vida, más maravilloso. Y aquel que posiblemente estaba enfermo y que aceptó a Cristo como su Salvador, resulta que ese mismo día Cristo lo salvó y Cristo lo sanó. Y entonces para él fue la vida tan diferente, ¿verdad? Y cada uno de los que somos cristianos tenemos un testimonio de ese día cuando Cristo nos salvó, que vimos algo diferente en nuestra vida. Ya no dijimos torpes palabras, ya nos apartamos de los malos hábitos, empezamos a luchar. El Espíritu de Dios nos comenzó a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para ir comprendiendo la palabra de Dios. Alguien nos decía y nos puso allí: mira, tienes que leer esta parte escritural y de tratar de vivirla. Y para que tu alma se vaya alimentando, tienes que estar en los cultos, tienes que estar aprendiendo a orar, tienes que aprender la Biblia, tienes incluso que aprender a cantar. Y bueno, nuestra vida fue cambiando, hasta nuestra forma de vestir, porque el ser santo, hermanos, quiere decir que vivimos una vida diferente en su carácter y en su moral. ¿Sí? No corremos en los mismos desenfrenamientos que corre la gente o que vive la gente que no tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Por eso los cristianos son conocidos aún por la gente que no conoce del Evangelio. Y ya cuando nos tratan o algo, dicen: con razón usted tenía algo diferente, algo me hacía de usted que era diferente. Bueno, pues es que conozco a Cristo, ¿verdad? La Escritura dice una iglesia que sea santa, limpia. Se necesita, santo es limpio, una persona que tenga limpieza en su mente y en su corazón, en sus actos, en sus manos. Porque acuérdense que Dios no ama las manos derramadoras de sangre inocente. Sus manos, sus labios, su vista. Sí, su vista es tan diferente. Entonces, su forma de conducirse es tan distinta. Una persona con moral, sí, bien educada, bien formal, no tutea por tutear, trata con respeto a quien debe de tratar con respeto, porque así siente hacerlo por el temor de Dios que hay en su vida, sin mancha, sin tener nada que le avergüence, nada que le tache, ¿verdad? Entonces San Pablo decía: sin mancha, que no tenga ninguna mancha. Nosotros somos gente santa. Quiero que leamos la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, con la ayuda del Señor. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: si como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La cualidad que debe de tener la iglesia es santidad, es limpieza, pero aún en su conversación, en su plática. Una iglesia, un cristiano, no va a ofender con sus pláticas, ni debe ofender con sus pláticas a su prójimo. No, hermanos, no debe ser el juez, porque hay un solo juez.
y ese es Dios, ¿verdad? Su conversación debe de ser una conversación que sea grata, escucharle, con palabras suaves, que no mencione, hermanos, insultos, no, ¿verdad? Hoy en día la gente, hermanos, cada vez se degenera más en su conducta, no se respetan. Si vemos a algunas personas adultas y jóvenes, hermanos, pues no se habla ni siquiera por su nombre, sino se dicen de sus apodos, pero en una forma de burla, o en una forma de menosprecio, o de hacerles sentir mal, ¿sí? La iglesia no debe de ser así. La iglesia debe de tener una forma verbal de expresarse muy alta, ¿sí? De no insultar, de no hablar en doble sentido, sino que le sea grato platicar con esa persona. Por eso San Pedro le decía a la iglesia, sed santos en toda conversación, que haya limpieza, que no porque el mundo habla mal de la gente, nosotros también, no, hermanos, ¿sí? Debemos de ser santos, debemos de ser limpios, sinceros. Un cristiano habla con sinceridad y, hermanos, un cristiano dice la verdad, pero no a forma de que se sienta mal la gente, sino que de decirle, estás mal y debes de comportarte así o debes actuar así. Por eso San Pedro decía, sed santos en toda conversación. Y les recordaba, porque Dios dice, yo soy santo. Imagínense ustedes platicar con Dios, esta es su palabra, y Dios por medio de su palabra nos habla, y en esta palabra divina no encontramos nunca un insulto, ni una torpe palabra, nada, ¿verdad? Aún al leer los evangelios y las palabras que Dios hablaba eran tan atractivas a la gente, que por eso la gente le buscaba. A donde quiera que iba había un montón para escuchar al maestro. Y decía, bueno, es que tiene una forma tan especial de enseñar, que sus palabras penetran a lo profundo de nuestro corazón y nos hace reflexionar. Entonces la iglesia así debe de ser precisamente, ¿verdad? Una iglesia limpia en sus conversaciones, una iglesia santa, ¿sí? Una iglesia que no tiene mancha. Quiero que leamos con la ayuda del Señor la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo número 12, con la ayuda del Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo número 12, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Miren qué cualidades debe de tener la iglesia de Cristo. ¿Qué cualidades, verdad? Dice, bueno, de la santidad, y dice de entrañas de misericordia. Él debe de tener y ser una persona noble, sí, noble al dolor humano, llorar con los que lloran, ¿sí? Esa blandura, esa misericordia, esa bondad hacia la gente que hoy ya no se ve. Ya no se ve en la gente que no conoce a Dios, ya no se ve que haya bondad, ya no se ve, ¿verdad? En cambio la iglesia, dice, la iglesia debe de tener entrañas de misericordia, debe ser bondadosa, debe de, hermanos, aún de despojarse de lo que ella tiene o él tiene para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado. Sí, hermanos. En las noticias que se ven en nuestro mundo, algunas verdades o falsas, otras no verdades, pero siempre hay críticas en que no se ayuda al necesitado, no se ayuda, se habla mal del gobierno, se habla mal de X persona, y bueno, pero nadie hace nada.
¿sí? En cambio, la iglesia debe ser una iglesia con bondad, con misericordia, de entrañas de misericordia, dice la Escritura, ¿verdad? De entrañas de misericordia, de benignidad, ¿sí? Debe de ser una persona bondadosa, humilde de corazón. No quiere que siempre, no vayamos a entender que la humildad es agachar la cabeza y nunca hablar, no, sino no dejar sentir el orgullo en nuestra vida, ¿verdad? No dejar sentir. Qué grato se siente cuando unas personas, aunque sean más intelectuales que uno, o que tengan más poder económico que uno, fíjense que no nos hacen sentir mal, sino que nos tratan como personas. Simple y sencillamente nos tratan como personas, nos dan nuestro lugar como personas. Y la iglesia así debe de ser. Por eso no debemos nosotros hacer distinción de personas, ¿no? Tanto el pobre como el intelectual tiene derecho a ser hijo de Dios y también tiene derecho a que nosotros seamos sus amigos y les ayudemos de entrañas o de benignidad y siendo humildes, ¿verdad? Una persona humilde, una persona que convive, que no se cree, que no se cree más que los demás, no, humilde. Porque la iglesia ha aprendido a ser humilde por parte del Maestro. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo que el Señor nos dio, hermanos, nunca fue de grandeza, aunque era el Hijo de Dios. Siempre fue humilde. Siempre fue humilde, nunca se creyó. Nunca, hermanos, se aprovechó de la situación de las personas para humillarlas o para hacerlas sentir mal. Nunca, hermanos, nunca. Siempre brindó ayuda desinteresada. Entonces, el apóstol San Pablo vuelve a decir: humilde, misericordiosa, benigna y tolerante. Debes de tolerar al hermano que es débil en la fe. Debes de tolerar al que todavía no se convierte, porque pues algunos, aunque sienten el deseo de entregarse al Señor, pero luchan, hermanos. Para algunos fue fácil entregar nuestra vida a Cristo, pero para otros no. Para otros no, ¿verdad? Y batallan, y luchan, y no saben cómo enfrentarse. O a veces son débiles, y debemos de sobrellevarlos. Debemos de orar por ellos, debemos de tolerarlos, de tener paciencia con ellos, de orar mucho por ellos. Por eso la iglesia, hermanos, tiene esa grande bendición de poder y saber orar a Dios. Y no solamente ora para ella, sino que ora por todos aquellos que están necesitados, por los que están en la cárcel, por los que están en la guerra, por los que están en los hospitales, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el enfermo, aunque no lo conozcamos. Yo creo que en estos días en que estamos viviendo, nuestro corazón como iglesia, cuando nos hincamos a orar a Dios y decimos: visítanos, enfermos, visítanos. Lo decimos con toda nuestra alma, ¿verdad? Y queremos escuchar que los médicos nos digan: se salvaron vidas por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de ser tolerantes, debemos de ser benignos, misericordiosos. Eso es lo que nos dice la santa palabra de Dios. Pero también quiero que leamos el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en su capítulo 2, en su versículo número 10, la parte casi última de este versículo dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Otra cualidad que la iglesia debe de tener, hermano, es que nada la va a apartar de Dios. Nada. Haya problemas, decimos en nuestro ámbito, en nuestro lenguaje cristiano, haya luchas, haya momentos difíciles, no apartarnos de Dios. Jamás, hermanos. Ser fieles, permanecer en lo que Dios nos ha dado. El diablo, hermanos, trata de apartar a la iglesia del camino del Señor, porque él sabe y él no quiere que la iglesia vaya al cielo. Él quiere que la mayoría de la gente se vaya al infierno. Y le da un coraje tremendo al enemigo de nuestra alma cuando hay un salvo, cuando hay un redimido, pero un coraje tremendo. Y le va a hacer la vida imposible. Le va a hacer la vida imposible, a manera de alejarlo del camino de Dios, a manera de que se desanime, se desaliente. Va a usar, hermanos, a personas para que a ver si se le voy a mandar que se escandalice y dejo de que lo voy a sacar del templo, que no vaya al templo, que deje de orar, porque se va a hacer de poco ánimo, porque no tiene derecho a ser salvo. Eso es lo que el diablo piensa, hermanos. Pero una de las cualidades o características que la iglesia debe de tener es que debe ser fiel. Debe ser fiel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job recibió males? Sus hijos se murieron, su riqueza le fue quitada y, hermanos, pues él dijo, ¿qué hice? Pero no entendió, tampoco se puso a pedirle a Dios explicaciones en ese momento, no, sino que rasgó sus vestidos en son de humillación. Y dijo esto: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Y dice, y con todo esto no pecó Job, él fue fiel a Dios, fue fiel. Mejor su mujer, cuando ya enfermó, le dijo, aún tú todavía crees en Dios, retienes tú tu simplicidad. Mira ya cómo estás, ya estamos en la ruina, ya todo en contra tuya, el Todopoderoso ya se enojó contigo, ya se apartó de ti, ya mejor bendícelo y muérete. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. El bien recibimos de Dios y el mal no recibiremos, ¿verdad? Así que, hermanos, la iglesia debe ser fiel, pase lo que pase. Habrá momentos de lucha, momentos de desaliento, y a veces el hermano va con su pastor y le dice, hermano, estoy luchando, siento que Dios no me oye, estoy batallando, no puedo vencer, me siento solo, me siento triste, me siento desanimado. Que a veces le dice el pastor, no, hermano, no se deje, es una lucha, usted tiene que seguir, tiene que triunfar, ¿verdad? Vamos a orar por usted, vamos a clamar a Dios por usted. Y le dice, hínquese y voy a orar. Y, hermanos, se ha hincado el hermano o la hermana, se ha orado por él. A veces allí, Señor, hasta que decimos, déjate sentir en su vida, déjate sentir en su corazón, porque la presencia de Dios da una fortaleza. Y cuando sentimos que Dios se deja sentir en la vida del hermano, y el hermano comienza a tener libertad de orar, de alabar a Dios, le damos gracias al Señor. Y, hermano, siga adelante, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el último instante de tu vida. Ama a tu Creador, no te ensucies, hasta el último instante de tu vida. Bendícele, bendícele, agradécele, ¿verdad? Estas son algunas de las cualidades
que la iglesia debe de tener, hermano. Usted pertenece a la iglesia. Gracias a Dios que pertenece usted a la iglesia, y que gracias a Dios usted y yo sabemos que muy pronto, hermanos, pues ya nos hemos de ir al cielo. Dios quiera podamos triunfar. Necesitamos la ayuda de Dios. No ensuciemos la vestidura que nos fue otorgada. No. Ahora más que nunca debemos de permanecer limpios, limpios con la sangre del Cordero. Debemos de, hermanos, de apartarnos más de la maldad y del pecado. Debemos de ser amables, benignos, bondadosos, humildes de corazón, tolerantes, con el débil. Debemos de ser así, hermanos. Nosotros somos la novia del Cordero y nuestra vestimenta tiene que estar impecable para ese día. Usted y yo anhelamos entrar al cielo y queremos que otros entren. Por eso estamos orando por ellos. Por eso estamos intercediendo por ellos. Para que Dios también los salve y ellos también vistan esta armadura hermosa, esta vestidura limpia, y un día podamos entrar al reino de los cielos. Así que, estimado hermano, sea fiel. Sea fiel. No deje que otro tome su corona. Dios ha preparado ese premio para usted. ¿Sí? El diablo quiere que usted vaya con él al infierno, pero no, hermano, usted vale la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús hemos de vencer. Dios ha vencido todo, todo. La muerte, el mismo diablo está vencido. Abrácese del Señor, abrácese de sus promesas, aférrese a la presencia de Dios y siempre dígale al Señor: limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis labios, limpia mis manos. Límpiame, Señor, ¿verdad? Y Dios lo hará. Usted que vive alejado de Dios, usted sabe cómo vive, cómo piensa. ¿No le gustaría a usted ser humilde? ¿No le gustaría a usted tener bondad, ser limpio, tener una nueva mente, tener un nuevo corazón, ser feliz? Pues a usted Cristo le ama. Y por usted Cristo murió, y Él quiere que usted pertenezca al grupo de los redimidos y salvados por la sangre del Cordero. Así que acéptenlo como su Salvador. Lo único que tiene que hacer es decirle: Cristo, yo no puedo, pero si me recibes tal cual soy, aquí está. Y Dios lo va a recibir. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, hemos aprendido por la bendita palabra del Señor las cualidades que debe de tener la iglesia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante.